Saludos. Titulamos este vídeo, continuación de esta serie, que pensábamos que fuesen 3 vídeos, pero hemos considerado oportuno mejor hacer uno más, porque sabemos que la mente de la generalidad humana, pues, soporta con dificultad, pues podemos decir así, relatos largos, ¿no? Entonces, tiene el título que hemos dicho, Revelación Máxima, Magnetismo Biológico Natural, RM3. Por tanto, este es el tercer vídeo y haremos uno más. Entonces, queremos explicar un poco, dar conocimiento de por qué nosotros le hemos puesto pues este título de Revelación Máxima. Y le hemos puesto este título de Revelación Máxima porque para nosotros, pues esto es lo más verdadero que puede aprender un ser humano, pero que suele resultar que como este sistema está establecido para complejizarlo todo y realmente que una persona no llega a tener un conocimiento que es el natural que la fuente nos ha capacitado, simplemente la lógica natural o el discernimiento que le decimos innato en el sentido de que se va adquiriendo simplemente cuando una persona, sobre todo cuando llega a los 7 años, ya para mí ya está capacitado totalmente para entender lo esencial de esta dimensión, pero ya desde entonces entra en el adoctrinamiento escolar y en el principio de que la autoridad superior sabe mucho más y uno se conforma y no pone en práctica este discernimiento innato. Entonces nosotros decimos que esto es una revelación máxima porque ya estarán comprobando que mediante unos esquemas muy sencillos, como hemos expuesto en vídeos anteriores, una triunidad sabiéndola entender y después dentro de esa triunidad sabiendo la dualidad, pues llega uno a entender lo fundamental, decimos, evidentemente, lo fundamental. Y no se precisa más para evolucionar, pero se precisa algo muy importante. Se precisa descubrir precisamente a la oscuridad y a las tretas y estratagemas de la oscuridad para desequilibrarnos. Y ya hemos dicho que lo importante del ser humano, y esta es una revelación máxima que nos puede hacer evolucionar, es conservar simplemente un equilibrio. Es decir, entre nuestro interior podemos decir en la polaridad que es, como ya sabemos, la parte del sentimiento, la parte de la emoción, junto con la parte pues más práctica del cerebro izquierdo. Entonces, queremos ahora centrarnos precisamente en lo que sería el electromagnetismo, que ya habrán visto, que lo hemos hecho práctica y vamos a volver a hacer algún tipo de práctica porque es lo que nos conduce a nosotros a lo concreto. Nosotros ahora vamos a exponer unos conceptos de tipo abstracto, pero que lo van a ver reflejado precisamente en estas fuerzas, que son las fuerzas del electromagnetismo. Por ejemplo, nos dicen que existe una fuerza que es la gravedad que te atrae hacia el suelo, es decir, que te jala. Nosotros decimos, no es así, es el electromagnetismo el que te lanza precisamente al suelo. El efecto es el mismo, pero el significado es totalmente diferente. Entonces, es muy importante para una persona sepa lo importante que la fuente ha realizado en su cuerpo físico, que es, y lo ha realizado mediante el magnetismo que nosotros decimos de tipo biológico, nada de tecnología. Y mientras que precisamente lo que nos dice, como ya recordarán, lo que nos dice todo el sistema aquí establecido es que la tecnología es precisamente la evolución del ser humano. Pues nosotros, en contra de todo lo establecido decimos que no es así, que precisamente es lo contrario, es lo que nos lleva a la esclavización del ser humano y nos obstaculiza en nuestro progreso natural. Entonces, queremos decir que por eso nosotros desde un principio y como base decimos que todo progreso tecnológico en realidad es negativo, porque tienes que coger, por ejemplo, para dominar este electromagnetismo, pues tienes que alterar la corteza terrestre,
tienes que todo lo que ha dispuesto la fuente de modo totalmente armónico, separando, por ejemplo, los distintos tipos de minerales en distintos estratos para conseguir esa corteza, pues lo que hace la oscuridad es precisamente todo el trabajo de minería que está aquí, es realizado desde siempre. Y las personas que llevan investigando, pues con más, podemos decir así, con más profundidad, verán que existe la minería pues en siglos pasados, al igual que ahora, pues es lo que se altera todos los estratos terrestres, podemos decir así, y eso también pues nos perjudica. Entonces el ser humano, simplemente dejándose conducir, porque te va conduciendo la fuente, pues evoluciona. Entonces queremos poner un ejemplo que nosotros ya lo hemos expuesto en algún otro vídeo anterior, cómo existe, para que se diferencie claramente lo que es el electromagnetismo biológico, que es más sutil, no se percibe. Por ejemplo, a un hombre, a una persona normal, pues no se le pega, por ejemplo, un imán, pero al hierro sí. Entonces podemos decir, sí, el hierro es superior. No, el hierro precisamente está en un nivel mineral pues mucho más alejado de la fuente. Pero no quiere decir que precisamente porque se perciba menos, cualquier tipo de imán que ponemos en un ser humano, pues no se pega, ¿no? No se pega, pero en una parte también mineral, pues se queda totalmente pegado. Y entonces digo, bueno, parece que esto es más poderoso. No, más poderoso es el nuestro, que no se percibe porque es mucho más sutil. Entonces tenemos que recordar una experimentación en que se coge un vaso que se rellena de sangre de vaca, y se pone en un recipiente de agua el vaso sobre un corcho para que pueda ejercer las fuerzas electromagnéticas sean más efectivas. Y entonces se le va acercando un imán poderoso. Y entonces se pensaba que, como se sabe que la sangre contiene el elemento hierro, pues se pensaba que en un principio pues la sangre, el vaso, pues iría acercándose pues a ese imán, y resulta que se encontró lo contrario. La sangre rechaza a ese imán, y eso evidentemente pues a nosotros nos confirma en que el electromagnetismo biológico rechaza precisamente todo este electromagnetismo porque está en un nivel inferior, evidentemente sin conciencia, mientras que la propia sangre tiene, evidentemente, pues tiene mucha más conciencia. Por eso es muy importante llegar a la comprensión de que todo es electromagnetismo, todo, y la brújula pues se mueve, y los imanes, porque existe a nivel etérico, antes se le llamaba el éter, que lo invade todo, y eso es realmente el electromagnetismo es realmente, podemos decir así, las manos invisibles de la fuente que lo van reconduciendo todo. Entonces también tenemos que decir que queremos expresar, porque todo, como comprobarán nosotros, distintos campos pues se van fundiendo en uno, y entonces ahora tenemos que hablar de la reencarnación, y se podrá decir, bueno, ¿cómo viene ahora la reencarnación aquí? Bueno, pues si estamos diciendo que todo es lo sutil, hemos visto en vídeos anteriores que es superior a lo denso, pues se habla también de reencarnación, se habla de reencarnación, pero claro, todo lo reconduce pues realmente a lo que le interesa a la oscuridad. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué sería lo que se reencarna? Si cuando una persona, una parte suya más densa, que es el cuerpo físico, pues se elimina, pues evidentemente si algo se reencarna sería la parte que nosotros decimos etérica, el cuerpo etérico, que es el electromagnético, es el que se reencarnaría. Y entonces viene la pregunta, bueno, entonces es la misma persona la que se reencarna y va cogiendo distintos cuerpos. Bueno, eso tiene una parte de verdad, pero también una parte que no es así en absoluto. Porque es cierto que esa persona, si ha desarrollado su conocimiento, una parte suya, pues pasa a esa parte etérica que ya no es solamente personal, sino se le dice el campo mórfico, y entonces cuando aquí reencarne, bueno, entre comillas, que lo vamos a explicar mejor, pues entonces ella, si según su evolución personal y lo que haya aprendido, por eso precisamente hacemos nosotros estos vídeos, para que se tenga un aprendizaje, que es lo único que podemos llevarnos de aquí, pues entonces esa persona ya vendrá aquí con un tipo de intuición, un tipo de conocimiento intuitivo porque lo aprendió, pero realmente no es la misma persona, no es realmente la misma persona. ¿Por qué? Porque cada vez que existe un nacimiento, no solo de personas, que es lo más superior de esta dimensión, sino del mundo animal, del mundo vegetal, de todo, pues es algo único. Porque para que nazca un nuevo ser humano, podemos decir aquí,
está en relación directa con todo el universo. Esto quizás es difícil de asimilar, pero esa es la forma como actúa. Por tanto, este ser humano que viene aquí sí se ha reencarnado, realmente no se ha reencarnado de ese sentido. Es verdad que conservará tendencias e intuiciones profundas, eso sí es verdad, pero es totalmente nuevo. Porque por eso precisamente eso es lo que no puede realizar nunca la oscuridad. La oscuridad no puede realizar ni una simple caracola, ni una planta, ni un ser humano, porque eso es único. Cada ser que viene aquí es una recopilación de todos los polos del universo. Todos los polos masculinos, todos los femeninos se reúnen en una fecundación y ahí lo que viene es totalmente nuevo. Pero el campo mórfico sí, llega uno a tener ese tipo de intuición. Algunas personas pues ya nacen podemos decir así, como si hubieran aprendido algo, pues eso sí es cierto. Entonces queremos decir esto también de la reencarnación, para decir también, porque este es un vídeo también que tenemos que ir poniendo nosotros también sobre la mesa, pues incluso cosas personales que en el vídeo siguiente va a ser más incomprendido, podemos decir, pero queremos ponerla sobre la mesa. Entonces, en relación con la reencarnación, nosotros ya anticipamos que nosotros no queremos volver a venir aquí a este plano reencarnados, en el mismo estado en el que estamos actualmente, o para volver aquí, porque ya sabemos lo que nos espera, hemos visto todo el poder de esta oscuridad, y nosotros solamente al final, ahora que estamos en el ocaso de nuestra vida, pues es como hemos estado, reconocemos que hemos estado siendo engañados, y solamente ahora al final pues es como realmente pues quizás ayudados, podemos decir así, también por este final, que en este final parece que es cuando se descubren las verdades, pues nosotros no queremos en este estado actual. Pero en un vídeo siguiente pues explicaremos cómo nosotros estaríamos dispuestos a volver aquí. Y hacemos estos vídeos para ayudar a otras personas más jóvenes que no tarden tanto como nosotros en llegar pues a este conocimiento sencillo, y por eso nosotros le hemos puesto el título de revelación máxima, sencilla, profunda, de todo esto que estamos diciendo y que seguimos explicando. Y ahora queremos centrarnos en el electromagnetismo para ya esto que es un poco abstracto, hacerlo más concreto. Recordar que hablamos que todo es un toroide, recordad que el toroide es una estructura tipo rueda, que en la parte interior está vacía, pero no está vacía, y eso es el poder que este tipo toroide, precisamente este interior, si cogen un dono y lo rellenan por la parte central, verán que lo que les sale es una figura como esta, en que está más estrecha por el centro. También tienen que recordar o reconocer que estos son artefactos de alto conocimiento, decimos nosotros, el más alto conocimiento, y precisamente de la cultura más antigua, que tenía porque no existe evolución tecnológica aquí, son ciclos que una oscuridad la tiene todo desde un principio. Entonces estos elementos, que sería un tipo de jade, pues ven que se le pegan los imanes y son totalmente magnéticos, como pueden ir observando. Entonces aquí esto es los dos dobles conos, que son dos tetraedros también, que se insertan. Tienen que ir recordando que entonces esta es una representación de ellos, de estos dos conos, como ya habrán visto en vídeos anteriores, y entonces esta es la figura que nosotros decimos que es la figura de las fuerzas de la fuente, pero esto es en nivel físico, y ya tenemos que recordar que esto en realidad no se ve, estos son energías invisibles y totalmente imperceptibles, pero las estamos haciendo físicas para que se vean, porque de esta manera es como actúa la fuente, y siempre están en total reajuste, podemos decir, siempre un tipo de movimiento, como son las pulsaciones, y parecidas a las pulsaciones de nuestro corazón, pero que son las que intervienen en todo el universo, podemos decir así. Por ejemplo, cuando se produce, como decimos, un tipo de nuevo nacimiento en relación con la reencarnación, pues es porque todo ha sido reajustado aquí en este punto. Entonces queremos seguir haciendo esta recuperación, porque podrán decir, bueno, y entonces esto ya lo explicamos en vídeos anteriores, que si lo ponemos en un plano, pues sale este tipo de estructura, que es también la flor de la vida con los 6 pétalos, y que es al revés porque ahora es más ancha por el extremo. Pero ahora estamos trayendo esto precisamente para que vean también una estructura con la cual nosotros vamos a terminar, porque va a estar en relación
en el vídeo siguiente con una comprensión de lo que nosotros le decimos el tercer factor. Entonces también recuerden que también nos dicen muchas verdades, por ejemplo en escrituras que de tipo sagrado, entre comillas, pues dice la divinidad pues creó el mundo en 6 días, pues estos son los 6 días, que son los 6 vórtices, pero con otros 2 que son los que serían en este caso invisibles. Entonces esta misma estructura, que también como verán es de Honsa y es también magnética y quedan adheridos los metales, pues también ellos mismos también la prolongan, otro tipo de este tipo, también imitando ese toroide, pues fíjense que ya sabemos que los trigramas pues son mayor numeroso, porque todo esto viene desde lo más remoto de antigüedad, pero con conocimiento, y aquí simplemente han puesto 6, lo han recortado 6, ¿por qué? Pues para hacerlo una limitación en relación, porque saben que son 6 fuerzas, y esas 6 fuerzas son las que nosotros vamos a seguir explicando, y también mejor explicada todavía sería de esta manera, este tipo de rueda de la cultura Honsa, en que ven que también es magnético, pero aquí está todavía muchísimo más mejor expresado, porque todos son estructuras huecas. La estructura hueca es un vacío aparente, pero ya decimos, no es vacío, es lo más útil y más poderoso. Y entonces esta misma estructura vamos a terminar, que también es magnética, porque vamos a presentar en el vídeo siguiente lo que es una equilibración de estructuras electromagnéticas. Y también queremos decir que si cogemos bolitas, nosotros tenemos ahora solamente estas que son más pequeñas, no sé si se verán muy bien, pero son bolitas magnéticas que en sí mismo tienen las 3 fuerzas, 2 polos y un centro. Bueno, pues si vas reuniendo entre ellas una y otra, ves que por una parte se une, pero si las mueves un poquito ves que se separan, ¿no? Pues entonces, esto para que vean en volumen, lo que vamos a ver ahora en las 6 fuerzas en un plano. Entonces, si vas reuniendo, entonces fíjense que todo es incluso estético, estético y equilibrado. Si vas cogiendo bolitas, pues esta ya no es una simetría total, porque es más horizontal que vertical. Coges otra, porque nos interesa para que vean. Tampoco es simétrica. 3, coges 3, coges 4, también la puedes tú poner así en 4 de esta manera, pero no es totalmente simétrica porque es más horizontal que vertical, y solamente la más simétrica totalmente es cuando formas tú esta figura. Vamos a formarla así, moviéndola para que se forme lo que decimos esta forma, o la forma en volumen más equilibrada de todas, moviendo un poco para que se reequilibren, a ver si llegamos a la forma que queremos representar. Queremos representar esto, claro, como son pequeñitas, pues cuesta un poco formar esta figura, podemos decir, aunque aquí ya la tenemos formada. Entonces, esta figura, no sé si se verá bien, pues entonces esto es en volumen de lo que estamos diciendo de los 2 tetraedros, que los 2 tetraedros, como ya sabrán, son el 6 y la triunidad, y en volumen esta es totalmente simétrica porque de cualquier postura que la pongas siempre es simétrica por todas las partes. Y entonces esto es en volumen, en estructuras, y que te forman esta otra forma. Entonces ahora si esto lo ponemos en la estructura en un plano, lo ponemos en un plano así, pues entonces esto es una estructura, hombre, esto ya está alterado porque entonces está mediante la presión, es un tanto artificial, pero esto sería la representación de estos 6 días, como van a ir viendo, y vamos a ver en el siguiente vídeo que entonces formas una estructura como esta que tenemos aquí, que es un tipo de juguete que se puede comprar. Nosotros hace años lo compramos porque vimos que nos venía muy bien a lo que queríamos nosotros expresar. Entonces aquí esto es tecnología y son imanes, pero la oscuridad, saben todo, han formado esta estructura que estamos diciendo que es la que nosotros venimos hablando de ella, pero de modo natural, pero ellos ya aquí lo han puesto en imanes en forma artificial. Y que fíjense que son 6 y entonces otro imán interior que significaría la fuente, ¿no? Entonces aquí está al revés todo, porque el del centro tendría que ser invisible, pero como es tecnológicamente es al revés. Entonces, para que vean el efecto, que lo vamos a seguir hablando de en el vídeo siguiente, el efecto tan, podemos decir así, tan de equilibrio que se forma. Pues entonces tú coges otro imán, como el que tenemos aquí,
Tú coges otro imán como lo que tenemos aquí, y entonces ya saben que los imanes, si coges dos de ellos, o se atraen o se repelen según el polo en el que cojas, ¿no? Pues entonces este otro imán, si lo vamos acercando, hacemos que se acerque a esta estructura que está precisamente en ese total equilibrio, pues entonces veremos que, fíjense lo que ha hecho, ha intentado separarse y después ha intentado unirse, si han visto. ¿Qué ha pasado? Como esto es una estructura, podemos decir, un fractal de la fuente artificial, pues entonces se ha quedado en este punto de equilibrio. Y esto es lo que nosotros en el siguiente vídeo, para hablar algo del tercer factor, que es un factor que entonces ya se consigue un equilibrio con la fuente, estando fuera de la fuente, por lo menos ese es el conocimiento que nosotros interpretamos, pues entonces esto sería lo que habría que hacer. Pues entonces esta parte, fijémonos, la movemos y va acompañando, alejándose y separándose, en total equilibrio con la fuente. Fíjense qué cosa más curiosa. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de este equilibrio, en el momento que, si fuera esto un elemento vivo, pues movería, si se desequilibra en sí mismo, pues entonces, como vamos a ver, si lo ponemos un poco más cerca de ese equilibrio, pues llega un momento en que ya se une, ya se une o ya se separa, como han visto en otro punto, ¿no? Ven, aquí se está separando, ¿no? Pero si guarda esta distancia concreta, equilibrada, pues está en armonía total con todas las fuerzas del universo que estarían reflejadas por esta estructura, que es la estructura misma que desde un principio estamos hablando del toroide, etcétera, etcétera, y lo vamos a ver en el siguiente porque le vamos a dar una interpretación comprensiva. Pero fíjense que cómo no llega a separarse ni a unirse y acompaña y está en total equilibrio con la misma fuerza. Terminamos aquí. Deseamos fortaleza para el ser humano, y que esto de lo que estamos hablando, pues evidentemente, cogiendo esas claves, pues podrá ir aplicándola a toda la realidad y avanzando más prontamente que nosotros, porque en realidad todo es fácil y sencillo, pero evidentemente, pues de esa forma, pues hay que tener también un tipo de comprensión y de esperanza que si uno no se desequilibra, pues seguirá avanzando, como vemos aquí, siendo un fractal de la fuente.